¿Cómo están? Qué gusto de poder comunicarme de nuevo con ustedes. La verdad que para mí es un placer, una bendición, un gusto, un privilegio poder hablarles acerca de la palabra del Señor. Y espero y deseo de lo más profundo de mi corazón que el Señor sea guardándoles en este tiempo tan difícil para tantos de nosotros que hemos visto partir incluso la presencia del Señor, algunos amigos y hermanos en la fe, y tenemos otros que luchan con su vida todavía para salir adelante en toda esta situación tan difícil y tan problemática. Y oramos para que Dios guarde a toda nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Hoy quisiera hablarles un poco acerca de la oración versus de la palabra. En realidad, yo creo que todos nosotros estamos al debe en cuanto a la palabra y en cuanto a la oración. Pero también entiendo y me doy cuenta que a veces tratamos de separar la palabra de la oración. Y algunas personas me dicen, mire pastor, yo me gusta mucho orar, yo soy una persona de oración, pero no me gusta leer. Y he encontrado otros que me dicen lo contrario. A mí me encanta leer la Biblia, pero no me gusta mucho orar. Yo creo que las dos cosas deben estar puestas en una balanza, pero también tengo la convicción que es la lectura de la palabra que tiene que estar sobre la oración. Y quiero expresarlo de esta manera. En primer lugar, ¿qué dice la palabra del Señor ahí en Romanos 10:17? Dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí en el libro de Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sin desmerecer la oración, por cierto, pero la Biblia sí nos incita y nos provoca que debemos orar mucho. Y vuelvo a insistir en mi punto, yo creo que estamos al debe en eso. Sin embargo, nosotros entendemos de que una oración inteligente, cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando nos empapamos de la palabra y vemos nuestra condición ante la palabra de Dios, eso provocará que haya en mi vida una comunión y una comunicación con el Señor por la palabra. Las dos cosas separadas me parece que son incompletas absolutamente, pero las dos cosas unidas son lo que la Biblia nos dice. Ahora, desde un punto de vista, hermanos y amigos queridos, el cristianismo es desde el punto de vista técnico como una religión más, pero también se distancia bastante porque el cristianismo parte de una revelación y de la fe. Cuando hablamos de revelar, estamos hablando de mostrar algo que está oculto. Y esta verdad estaba oculto, esta salvación. Y aún los judíos se equivocaron y muchos cristianos piensan hoy día equivocadamente también que Dios se tomó un pueblo y ellos pensaron que Dios había hecho un contrato de exclusividad con ellos. No, Israel solo era la luz del mundo porque Israel tenía que reflejar el amor, el poder, el interés de Dios por el mundo. Pero nunca fue porque Dios desechara a los demás y solamente dejara a los judíos. Y algunos hoy día dicen equivocadamente que la iglesia es el nuevo Israel y que Dios no quiere nada con su pueblo. Eso no dice la palabra del Señor. Eso son algunas teologías equivocadas, pero eso no dice la palabra del Señor. Entonces, desde un punto de vista técnico, el cristianismo es parecido a otras religiones, pero se separa muchísimo, porque el cristianismo parte de una revelación y de una fe. Se revela lo que estaba oculto para los seres humanos y tenemos que tener fe nosotros en eso. La Biblia, para nosotros los cristianos evangélicos, fundamentalmente, la Biblia es
es nuestra norma final de fe y de conducta. La Biblia para un cristiano es lo que es una constitución para los ciudadanos de cualquier país. La Biblia debe ser leída entonces con el fin de recibir luz y dirección, no solo para recordarnos lo que ya sabemos, sino también para provocarnos en contra de planteamientos antibíblicos o bíblicos desacertados, contra herejías, contra posiciones doctrinales y contra la apostasía, contra posiciones doctrinales que no se ajustan a la norma bíblica y en contra de la apostasía. Todavía yo creo, hermanos y amigos, que la voz de Dios está hablando como habló a través del profeta Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es increíble ver cómo hoy día hay tantas ideas y doctrinas fuera de la palabra que llegan a nuestras iglesias, y es impresionante con la facilidad que ellas pueden entrar, porque no hay hoy día un conocimiento profundo de la palabra del Señor, porque hay algunas cosas que no están bien dentro de la iglesia, y una de las cosas que a veces no está bien incluso es que cuando encontramos un pasaje que no logramos entenderlo, en vez de buscar en oración que Dios nos muestre, nos ilumine nuestra mente y podamos entender el pasaje, lo que provocamos, hermanos, o lo que hacemos normalmente es sencillamente recurrir a comentarios bíblicos y leemos la respuesta. No tengo nada con eso, yo uso comentarios, he leído muchos comentarios, he leído la Biblia con comentarios muchas veces, pero también entiendo y siempre animo a los hermanos y a mis alumnos cuando hacía clase, que cuando hay un pasaje que ellos no logran entender, en vez de ir a sus bibliotecas, sencillamente ellos tomen un papel con un cuaderno donde tengan estas cosas que anotan el pasaje, oran exclusivamente por ese pasaje. Y cuando sienten que el Espíritu Santo les habla, paran la oración, anotan lo que sienten en su corazón, lo que Dios les puso, y les puedo asegurar que normalmente es lo mismo que han escrito grandes teólogos, porque el Dios de esos teólogos es el mismo nuestro, y esa gente siempre tenía dudas, por eso buscaron del Señor y aprendieron la palabra de Dios. Hágalo así, mi hermano querido, sin desmerecer. Por otro lado, la Biblia también es un libro único. Es como todos los libros. He escuchado cosas extrañas. Algunos que dicen que no, que la Biblia, si uno la lee desde el Génesis al Apocalipsis, se va a confundir. Mire, la Biblia es como cualquier libro en cierto sentido. Usted no comienza un libro a leerlo por la mitad o no comienza de atrás para adelante. Comienza primero por el título del libro, ¿verdad? Después por el autor. Y ahí empieza a leer lo que dice ese autor acerca del libro. Bueno, lo mismo pasa con la palabra del Señor. Y tenemos que aprovechar estos tiempos hoy día que tenemos tantas versiones interesantes de la Biblia, que tenemos una Biblia que podemos leerla de una manera absolutamente voluntaria. No sabemos cuánto tiempo va a ser esto. Hay países, mis hermanos y amigos, hoy día en más de 55 países del mundo está prohibido tener una Biblia y leer la Biblia. Los hermanos tienen que aprender, algunos las transcriben manualmente y leen partes de la Biblia y se las aprenden de memoria, porque la Biblia es un libro único. Si no, ¿por qué está prohibido en tantas partes del mundo hoy día? No se prohíben revistas pornográficas, no se libros políticos, pero sí se prohíbe la palabra del Señor. Entonces recuerden lo que estoy diciendo aquí. No, la Biblia, o el cristianismo parte acerca de la revelación, sobre una revelación. Dios tomó la iniciativa y Dios se reveló a nuestras vidas. Y lo único que nosotros ponemos es la fe. Incluso ponemos entre comillas, porque Dios
nos da esa fe para buscarle, Dios nos da esa fe que nos provoca a leer la palabra del Señor. Pero es la Biblia, la norma de vida y de conducta para nosotros los cristianos. Y no es la iglesia que está por sobre la palabra, es la palabra de Dios que está por sobre la iglesia. La iglesia se somete a la palabra. No hay ninguna iglesia particular o denominacional que tenga la autoridad para poner su interpretación particular o denominacional, de nuevo, insisto, por sobre la palabra. Es la palabra quien se somete ahí. Y nosotros sencillamente tenemos que leer la palabra, estudiarla, buscarla y aplicarla a nuestras vidas. Si nosotros solamente leemos la Biblia para recordar lo que ya sabemos, no estamos entonces buscando luz para nuestras vidas. Tampoco se trata de leer la Biblia, aprender para avergonzar a otros, ¿no? Eso no es la idea tampoco, hermanos. Y una frase que escuché hace muchos años que nos puede ayudar a entender un poquito esto. Dice, en Jerusalén la iglesia era una comunidad de creyentes. De ahí, de Jerusalén, la iglesia pasa a Grecia y se convierte en una comunidad filosófica. De ahí pasa a Roma y se transforma o se convierte en una institución. De ahí pasa a Europa y se convierte en una cultura. De ahí pasa a los Estados Unidos y se convierte en una empresa. Entonces, fácil. Hoy día tenemos enormes iglesias donde prácticamente viene todo envasado y no hay una norma de vida y de conducta. Iglesias completamente liberales, pero es la Biblia. Usted quiere crecer, usted tiene que aprender, tiene que estudiar y leer su Biblia. Yo siempre hablo a favor de tener un método, leer la Biblia de una manera metódica y sistemática. Cuando yo estoy hablando de una manera metódica y sistemática, por método quiero decir que usted busca la forma. Usted busca la forma. Lee todos los días un par de capítulos. Por lo menos lo que yo hago es todos los días leo 3, 4 capítulos diarios y comienzo la Biblia en enero, ya en octubre máximo yo estoy terminando de leer la Biblia y comienzo a leer de nuevo. Ese es mi método. Usted puede tener otro método, no importa. Cuando hablo de sistemática, quiero decir que todos los días apartamos un tiempo para leer la palabra. En mi caso siempre ha sido más fácil leerla temprano en la mañana. Me levanto y a veces he tenido que levantarme antes del trabajo un tiempo para leer la palabra, para estudiar la palabra y para sencillamente orar. Y cuando hablo de estudiar, lo que estoy diciendo es que uno de esos puntos de esa porción que leemos, saco 1 o 2 puntos comparando mi vida y veo cómo yo puedo mejorar delante del Señor. Pero no podemos usar estos principios que estoy hablando aquí, de que la iglesia no es una comunidad filosófica, ni es una comunidad psicológica. Por supuesto que nos puede ayudar, pero también es una empresa la iglesia. Ahora, si nosotros estudiamos la Biblia o leemos la Biblia solo para confirmar lo que nosotros ya sabemos, no estamos buscando esa luz. Es verdad que partió, y también otro detalle, hermanos, es verdad que la Biblia partió de una revelación, pero una vez que se terminó de escribir la Biblia como palabra de Dios, más o menos años 100, 105 después de Cristo, y se cerró el canon, especialmente del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya estaba cerrado, se terminó la revelación. Lo que hoy día tenemos es una iluminación, es decir, Dios pone en nuestra mente una comprensión para entender su palabra de vida. Ahora, si vamos a la historia de la iglesia, también se nos enseña claramente por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado esta nueva visión y esta nueva iluminación para que nosotros vamos aprendiendo lo que llamamos la práctica cristiana, para que podamos practicar. Cuando leemos pasajes de la Biblia, nadie puede quedar indiferente. Por ejemplo, no hablemos de los pasajes morales, hablemos de los pasajes de la buena relación con nosotros. Y recuerda usted lo que le dice el mismo Pedro, le pregunta al Señor y le dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿7 veces?
porque los fariseos y los escribas decían que con tres, y los sacerdotes decían que con 3 veces era más que suficiente. Entonces Pedro, un poco queriendo aparentar, le dice 7 veces, y el Señor le dice, por decirle algo, le dice 70 veces 7, porque obviamente nadie va a tomar ese tiempo. Y eso es práctica. No es inconcebible, mejor, lo digo así. Es inconcebible un cristiano enojado con otro que no se hablen. ¿Cómo? No sé, nunca me ha pasado. No sé cómo lo hará cuando lee la Biblia, que hay que perdonar. Yo no estoy diciendo que es fácil. Y yo no estoy diciendo que nuestras relaciones en la iglesia y aún entre hermanos son siempre sin ningún problema. Lo que estoy diciendo es de lo que la palabra del Señor nos anima y nos desafía. Cuando nos habla de honrar a nuestros padres, ¿cómo es posible, hermanos amados, que algunos cristianos no se preocupen de sus padres? O cuando nos habla de ayudar al prójimo necesitado. Y cuando yo sé que un prójimo, aunque no sea cristiano, no tiene muchas necesidades y yo puedo estar en mi casa comiendo muy tranquilo, algo ha pasado en mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces la lectura de la palabra tiene que llevarnos a una práctica cristiana. Y cuando yo tengo esa lectura y esa práctica, eso me provoca a tener una relación y una comunicación con Dios y me provoca a estar orando siempre. Cuando yo solo oro sin leer la Biblia, no me parece que sea lo correcto. Quiere decir, a mi juicio, que hay ahí una falla. Y Dios nos ha mostrado. La iglesia a veces se ha equivocado. Por ejemplo, antiguamente, cuando habían imperios, los imperios que eran supuestamente cristianos, como el imperio inglés, el imperio alemán, cuando ellos invadían un país, mandaban también sus sacerdotes, los católicos también, ¿verdad? Los españoles con sus imperios católicos, mandaban a sus sacerdotes. Pero, y recordemos, por ejemplo, y los reclamos en Latinoamérica. Francisco Encina dice que América Latina fue cristianizado, cristazo limpio, porque sencillamente esta gente, hermanos amados, esta gente era gente que obligaba a los indígenas a decir que eran cristianos, los bautizaban y después los mataban. Pero nosotros los cristianos también, evangélicos, también tuvimos lo nuestro. La iglesia había llegado a la conclusión que era el imperio, el gobierno, cuando invadía o conquistaban estas tierras de esta gente que ni siquiera a veces consideraban gente ellos o personas, ellos tenían que mandar entonces el imperio, el gobierno a los sacerdotes. Hasta que un zapatero, un miembro de la iglesia que no tenía mucha responsabilidad, que de manera autodidacta, dirigido por Dios, había aprendido el griego y el hebreo y el arameo, él comienza a estudiar la palabra y se da cuenta que la Biblia enseñaba que era la iglesia quien tenía que mandar misioneros, era Dios quien llamaba a las personas. Y en una convención bautista en Londres, año 1700 y algo, él se para y plantea su posición. Y el presidente que estaba dirigiendo esta convención, muy enojado, dice: joven, siéntese, porque tenga por cierto que si Dios quiere salvar a estos pecadores, lo hará sin su ayuda ni sin mi ayuda. Pero él quedó inquieto, siguió adelante y después va ahí a la India para predicar la palabra del Señor. Y así es posible que hoy día nosotros tengamos algunas cosas que no estamos haciendo bien. Pero si somos fieles, el Espíritu Santo de Dios iluminará a la iglesia para que la iglesia cumpla su función. Y las normas morales que la palabra de Dios nos presentan no son relativas, son absolutas, completamente absolutas. Y las verdades bíblicas son absolutas, de ninguna manera son relativas. No está en la teología conservadora, no está en la ortodoxia eso. El relativismo existe en estos grupos liberales que se han levantado dentro de la iglesia. Por otro lado, hermanos amados, tampoco nosotros debemos estudiar la palabra de Dios con el propósito de obtener una información neutral por lo que yo estoy diciendo aquí. No existe la neutralidad. La neutralidad es complicidad de pecado siempre. La verdad bíblica tiene que ser dicha, le guste a quien le guste. Por supuesto que lo hacemos sin un espíritu de crítica,
sin llegar a pensar que somos mejores que otros. No, 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 no hacemos eso. Pero sí, sencillamente, nosotros no somos neutrales y sencillamente buscamos ser obedientes a nuestro Dios absolutamente. Eh, entonces no leemos la Biblia con ese interés de ser neutrales, no leemos la Biblia con el interés de no solamente habernos descarriado, leemos la Biblia con el interés de crecer, de aprender, de madurar, de irnos conformando cada vez a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No leemos la Biblia para especular. Hoy día hay tantas especulaciones dentro de la iglesia, doctrinas que son sencillamente especulaciones dentro de nuestra iglesia. Nosotros leemos la Biblia con el fin de aprender que hay un solo mensaje. El ser humano está perdido sin Dios, está descarriado, está sencillamente lejos de su presencia. Y solamente cuando nos acercamos a Dios, Dios entonces habla a nuestras vidas. Y hay un solo mensaje. Nadie que presuma ser cristiano puede dejar de leer la palabra del Señor, ni puede dejar de estudiar la palabra del Señor. Si es la situación de algunos, quiere decir que algo ha pasado en su vida que no han podido entenderlo. Por cierto, no leemos la Biblia para comenzar a criticar a los que beben alcohol, a los que fuman cigarrillo. No, esa no es la idea. La idea es sencillamente y hablarle a otros para que entiendan que este libro, yo me encuentro todos los días con gente, o casi todos los días con gente que me dice, mire, yo no leo la Biblia porque es un cuento, un libro escrito por hombres, y yo siempre les hago ciertos planteamientos y como ando con una Biblia o un Nuevo Testamento, se las paso y está lleno de errores, me dice, lleno de faltas, y normalmente se los paso, le digo, usted lea la Biblia, dígame dónde hay un error. Y aparte que se ponen colorados, dan unas ojeadas y dicen, es que me dijeron eso. Entonces yo le digo, usted nunca diga lo que otro le dice, experimentelo usted. Recuerdo hace un tiempo atrás, un día tuve que hacer un turno con una persona que no era cristiana y él me dijo, ¿usted es cristiano? Y dije, sí, yo soy cristiano. Ah, me dijo, yo nunca he leído la Biblia. O sea, me dijo, no me dijo así, perdón, me dijo, yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro escrito por hombres nomás, y es un negocio y todo lo demás, para los ingenuos, me dice. Entonces yo lo miré y le dije, ¿usted ha leído la Biblia alguna vez? Me dijo, no, nunca he leído nada de la Biblia, no. Y entonces, ¿cómo habla usted de eso? Se cogió de hombros, se puso medio colorado y cambió la conversación. Nosotros, hermanos amados, estudiamos la Biblia para parecernos al Señor. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que aún en la palabra de Dios provoca en nosotros una actitud social, hermanos queridos, o con consecuencias sociales. Yo vivo en una comunidad, con mi esposa vivimos en una serie de departamentos y edificios aquí, y yo me doy cuenta, la gente quiere los beneficios, pero no quiere las obligaciones de lo que significa a veces vivir en sociedad. Pero nosotros tratamos de ser responsables, pagamos nuestras cuotas, siempre estamos dispuestos a ayudar en lo que podemos. Y me doy cuenta que las personas encargadas a veces buscan mi consejo, sencillamente porque creo que de verdad que respetuosamente nos hemos ganado ese privilegio dando el ejemplo como cristiano. Pero yo escucho de cristianos que dicen, no, yo no participo de esas cosas, son del mundo. No es verdad. Cuando estudiamos la Biblia provoca esta actitud social o estas responsabilidades sociales. Como dije, no es posible que sencillamente una persona esté pasando necesidades y yo use la lógica, pero es que ellos son del mundo, que se las arreglen solo. No, algo pasa en nuestros corazones. Y cuando uno tiene esta disposición y el Evangelio y la lectura constante, metódica y sistemática de la palabra de Dios provoca estos cambios sociales y esta actitud, créame que normalmente la gente nos escucha y normalmente la gente nos pide ayuda. Yo pasaría largo rato aquí contándole a ustedes testimonio de cómo oro por personas que a veces ni siquiera las he visto nunca en su vida y no las vuelvo a ver nunca más. Pero
por, por amigo de amigos, me piden que ore y sencillamente oramos y le hablamos del Señor, le hablamos de su salvación y de ahí para allá ya no es mi responsabilidad, pero de vez en cuando los recuerdo y vuelvo a orar por ellos hasta que el Señor toque sus corazones. Pero la lectura de la palabra de Dios provoca estas cosas. Por eso es lo que estábamos leyendo ahí en el libro de Mateo capítulo 24-35. Dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Entonces es la palabra que produce en nosotros esto. Y una vez que leemos la palabra y oramos, evidentemente eso se hace vida en nuestras vidas. Se hace vida en nuestras vidas. Por eso también leíamos lo que dice ahí en Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no tenemos que estar confiando en cosas. Cuando estudiamos la palabra de una manera sistemática, entonces Dios nos da convicciones profundas que no son fanatismo, son convicciones basadas en el buen juicio, en el sentido común, basado en el respeto al prójimo, basado en esas cosas. Y Dios comienza a ayudarnos y Dios comienza a tocar nuestras vidas, hermanos y amigos queridos. Y ahí, eso sí, cuando estudio la palabra, eso me provoca a tener comunión y una relación estrecha con este Señor de los cielos, y oro y busco de su rostro. Ahí sí se hace carne la palabra del Señor. Bueno es Dios, nos dejó su palabra. Aprovechemos de estudiar su palabra. Que seamos personas, o como decía Juan Wesley, somos homos unilibros. Somos hombres de un solo libro, la palabra del Señor. Y esto provoca en nosotros una convicción profunda, que el Señor nos ayude, que Él habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. No se trata de hacer una competencia, quién sabe más de la Biblia. Yo no tengo ese interés con nadie, con nadie. Leo la Biblia para que cambie mi vida, cambie mi forma de vivir, para tener una conciencia social. Y créame, hermanos queridos, no porque ando aquí con un tremendo letrero que dice que soy súper espiritual o que tengo una licenciatura en teología, no es eso. Pero normalmente me he ganado el respeto de mis compañeros y yo trabajo en un ambiente que es muy, muy mundano, donde la gente, su lenguaje es grosero, grotesco, pero a veces me doy cuenta que algunos tratan de quedarse solos conmigo para contarme sus problemas y sus necesidades, y aún los jefes, y les hablo del Señor. Nunca he llegado a la conclusión, nunca me he visto en la necesidad de transar un principio bíblico. Al contrario, a veces les he hablado seriamente y han tenido que escuchar. Y algunos me dicen, y así es, y digo, sí, eso dice la Biblia. Y no tengo problemas con eso. Al contrario, yo creo que esto es una posibilidad de todos nosotros cuando damos un buen testimonio. Y el buen testimonio tiene que ver con usar estos medios de gracia. No solamente la asistencia a la iglesia, no solamente el culto social, también la lectura de la palabra, que es fundamental. Que seamos personas versadas en la Biblia, y también la oración. Pero en este principio, hermano, primero la palabra, después la oración. Yo no creo que sea primero la oración y después la palabra, o solamente la oración sin palabra. No, yo creo que es la palabra la que me hace ver mi condición, provoca cambios en mi vida. Y la oración refuerza todo eso porque me hace tener una comunión y una comunicación con el Señor. Eso es. Y eso es lo que necesitamos hoy día, hermanos y amigos. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Personas que sean versadas en la palabra del Señor. Personas que busquen a Dios cada día y sean profundos conocedores de la palabra del Señor, no de mi palabra. Y hermanos, incluso yo a veces algunas doctrinas particulares no las desecho. Yo soy parte de las asambleas de Dios y creo
creo en todas las verdades que nosotros creemos y predicamos y me siento satisfecho del Señor por pertenecer a una iglesia como las Asambleas de Dios. No es la única iglesia, es una iglesia única y seguramente ustedes también en sus denominaciones tienen el mismo sentido. No es la única iglesia, pero es una iglesia única. Pero a veces también caemos en este sectarismo del denominacionalismo y sencillamente llegamos a pensar que solamente nuestras doctrinas particulares son las que valen. Yo evito hablar de algunas doctrinas particulares que nos dividen más que nos unen, pero soy respetuoso de lo que otros creen y me parece bien. Pero el Señor está ahí porque yo fui llamado a predicar el Evangelio de Cristo, no un evangelio particular, el Evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. De verdad, y vuelvo a insistir en mi posición, hoy necesitamos casi de una manera desesperada, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, que sean versadas en la palabra de Dios. Y una vez que conocemos la palabra, que se refuerza entonces con la oración para que Dios ponga esas convicciones en mi mente y en mi corazón. Y aprendemos a ser personas que tenemos esta capacidad para defender con buen juicio y sentido común todos nuestros principios. Es lo que necesitamos, amigos. Y más que leer acerca de la Biblia, más que leer de eso, lo que necesitamos leer es la Biblia como la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios le bendiga a usted, que Dios proteja a su familia, que Dios le sostenga en todo este tiempo tan difícil que estamos viviendo. La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo planteo y digo, entonces, ¿cuánto mucho más puede la oración eficaz de muchos justos? Y son días donde nosotros debemos orar por tantas necesidades y por tanta gente que de verdad lo está pasando mal. No solamente porque están enfermos de su cuerpo por este COVID, sino otra cantidad de enfermedades tremendas. Yo tengo una cantidad de personas anotadas en mi lista de oración, pero también orando porque hay gente que está de verdad hoy día pasando necesidades, que no sea el caso en el pueblo cristiano, porque el cristianismo tiene estas características particulares, muy peculiares. El cristianismo ayuda a los necesitados, ayuda a su prójimo. En nuestras iglesias no puede haber gente pasando carencias tan profundas. Es responsabilidad los unos de los otros ayudarnos entre nosotros, cuidarnos y sostenernos. Eso es lo que necesitamos. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Permítame un momento orar por ustedes. Señor, muchas gracias porque tú me has permitido entregar tu palabra. Señor, para hacernos ver que la lectura de tu palabra de una manera metódica y sistemática es fundamental. Y eso nos va a provocar a tener una vida de oración y seguramente hasta de ayuno, buscando de tu rostro y tu presencia. Y predicando con poder o testificando con poder, con gracia, con autoridad. Bendiga a mis hermanos que escuchan la palabra de Dios. Ayúdele, Señor. La promesa es que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, nunca volverá vacía. Algo provoca en la vida de las personas. Y aquí también nuestro hermano Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay una relación vinculante entre estudiar tu palabra, leerla, atesorarla, practicarla y orar. Ayuda a mis hermanos. Tú conoces a todos los que van a escuchar este mensaje. Si hay problemas en su vida espiritual, ayúdales tú, Señor, para que ellos puedan poner todo a tus pies, todo al altar. Y si hay, Señor, necesidades en su vida, Dios suple sus necesidades. Y si hay enfermedades, toca sus cuerpos y su salud. Creemos en tu poder, en tu amor y en tu bondad. Y dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de la manera que tú quieres, que tú esperas y que tú deseas, Señor. Bendíganos en esta nación, toque esta nación que está sumida en una profunda división política, Señor amado.
Padre, como dijo alguien muy ciertamente, nadie puede tener la pretensión de gobernar un país sin la Biblia y sin Dios. Señor, nuestras autoridades se han olvidado de eso y han querido gobernar así. Levanta, Dios, una generación de autoridades cristianas que sean consecuentes con sus principios y oren y busquen de ti, reconociendo su condición delante de ti, Señor. Ayuda a nuestras autoridades, habla a sus vidas, que haya un sistema de justicia y de equidad, aunque entendemos que el único gobierno justo y equitativo será el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Bendíganos, Señor. Bendiga a los que están escuchando, supla sus necesidades, tóqueles y sane sus enfermedades. Padre, te amamos y que haya un profundo movimiento en nuestras iglesias que le provoque un avivamiento, Señor, y reclamamos la promesa sobre este país de que Chile sería para Cristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y lea la Biblia, estudie la palabra, que Dios ilumine sus vidas, abra sus mentes y sus corazones. Shalom, hasta la próxima.